Así que, Fabián, che, gracias por aceptar. Y vos sos experto en convivencia con millennials, ¿o no? Y a esta altura no me quedó otra. Fabián, a ver cómo podemos empezar este programa bien a los millennials, ¿no? Acá es un poco de generación X y de millennial, un poquito de planificación, pero también de un poco de incertidumbre y de fluir. Entonces yo lo que proponía es, primero que se vayan conectando al chat, acá lo tengo al lado mío, dice buenas tardes, Julieta en Santa Fe, le mandamos un saludo. A los de la FM 91.9, si quieren conectarse, mantrafm.com.ar. Un poco, ¿qué se dice en los pasillos de los trabajos de los millennials? ¿Qué opinan los generación X cuando se juntan a sacarnos el cuero? Mira, yo esto me voy a retrotraer un poco a la época donde todavía estaba muy metido en la vida corporativa y en ese lugar me tocaba lidiar, porque ese era el término que en ese momento aplicaba, digamos, con estos jovencitos que de repente no se comportaban del modo en que a mí me hubiese gustado que se comporten. Yo estoy hablando por ahí, no sé, del año quizás 2000, principios 2000, entre el 2000 y 2005 quizás, que estuve trabajando aún en una de las Big Four, de estas empresas grandes de auditoría, consultoría e impuestos. Yo trabajaba en el área de servicios financieros y una de las características de nuestro trabajo era que por ahí se vendían cosas o se hacían proyectos, tomábamos proyectos que eran para hacer, no sé, en 3 o 4 semanas y lo vendíamos para hacerlo en 2. Entonces, los deadlines o los plazos de ejecución de esos trabajos eran siempre escalofriantes y eran siempre demandantes y siempre desafiantes, y entonces y el nivel de riesgo que teníamos cualquiera de estas empresas así grandes es alto, porque de repente quienes te contratan son esas empresas que salen en los diarios, digamos, ¿no? O sea, no son empresas pequeñas. Y entonces esos eran nuestros clientes. Y de repente, acostumbrado a trabajar con gente, no sé, con X, ¿sí? Que vos le decías, bueno, muchachos, no, hoy no dormimos, seguimos trabajando toda la noche porque mañana hay que, a las 9 de la mañana tengo que estar en el cliente. Entonces, nos turnábamos por ahí para dormir. Entonces, bueno, andá, hacete una siestita vos mientras terminamos de revisar el informe. Después yo me voy a duchar en mi casa. No, No no. tenía todavía los puffs para dormir la siesta. No, puff un carajo, o sea, te tirabas en el piso o en un sofá, digamos, que encontrabas ahí en la oficina. No, terrible, ¿no? Bueno, entonces, ese era el contexto, o sea, doy esta referencia como para entender, ¿no? Entonces era trabajos de quedarse hasta tarde siempre, por ahí fines de semana, por ahí tenías que un viaje y lo tenías que suspender, un viaje personal me refiero, ¿no? Porque bueno, salió un trabajo, no sé, en Perú y nos vamos 2 semanas a Perú, bueno. Y de repente empiezan a llegar, en esas empresas hay muchas rotaciones, empiezan a llegar millennials, que yo ni sabía que existían en ese momento, pero era gente joven. ¿No? Y vos digamos, tenías que, bueno, entrenarlo y decirle, bueno, mirá, le explicás que cómo es, perfecto. Y lo veía un poquito como más suelto, desinteresado, como que no se compenetraban tanto en el trabajo. Me ha pasado anécdotas. No, es como que digo, ¿qué le pasa a este muchacho? Esto, y a mí ya no me vibraba, entonces no me cerraba porque digo, acá me parece que vamos a tener algunos roces. De hecho, empezó a pasar porque 6 de la tarde se iban. Y digo, ¿a dónde vas? Si ya terminaste, o sea, no vi que me hayas mandado el informe que era para mañana, ¿te acordás? Sí, pero tengo que ir al gimnasio. ¿Y cómo que tengo que ir al gimnasio? ¿Y el informe? Y se iban. Entonces yo digo, obviamente que después en la evaluación de desempeño, porque en todas esas empresas hay como procesos cada 3 meses, yo los destrozaba. Digamos, entonces esas personas no ascendían nunca, digamos, ¿no? Pero claro, después no era un caso aislado. Eran todos así, ¿me entiendes? Entonces digo, pero... Claro, porque te toca uno, bueno, decir, este que es un perezoso, que no quiere, no tiene compromiso y toda esa cosa que decíamos en ese momento, ¿no? Entonces, la realidad es que a mí me enojaba mucho eso, porque estaba en esas estructuras, todo funciona, digamos, en la medida que vayas delegando y cada uno se vaya comprometiendo y haciendo su parte. Pero si alguno de los eslabones de la cadena no hace lo que tiene que hacer, el problema sube y chau, y no llegaste a un deadline, o sea,
lo que pasaba era que después el que estaba arriba terminaba desvelado haciendo el trabajo del junior que se acaba de ir al gimnasio. Y a mí me ponía como, digo, pero ni siquiera me miente, por lo menos que me mienta que se va, no sé, al médico, que tuvo una urgencia, no, me voy al gimnasio. ¿Entendés? Y al otro día hacía lo mismo porque también se iba al gimnasio. O tengo que salir con mi novia. Cosas que desde donde yo miraba eran como un poco sorprendentes, ¿no? No sé qué pensás vos de estas anécdotas, pero... Y bueno, creo que con eso estás ilustrando un poco, fíjate, la diferencia generacional, que acá los millennials, según por ejemplo Simon Sinek, que hay un video viral que critica a la generación millennial o que habla de la falencia, te dice que somos una generación de niños mimados y malcriados, por decirlo de algún modo, lo cual en algún punto es una buena noticia de que Occidente tiene más tiempo para dedicarle a los niños, prueba nuevas formas de enseñanza, de sobreprotección. Somos hijos sobreprotegidos de algún modo. Obvio que hay excepciones, los rangos marginales, pero a nivel de la gran clase media, sobre todo en Estados Unidos y los países más, digamos, globalizados, surge esta generación millennial con esta característica un poco que nos merece el calificativo, ¿no? De groseros, de arrogantes, además de impacientes. Y bueno, unas grandes características de mi generación, de paso le cuento a la audiencia que estoy escribiendo un libro, todavía no conté mucho en la radio, pero estoy en plena escritura del libro Millennials. Pronto voy a hacer un programa sobre el tema, voy a ir contando más información, y en el cual somos una generación que hemos nacido con el crecimiento de Internet cuando éramos niños y adolescentes, por lo cual nos volvimos los nativos digitales. Esto también hace que seamos una generación impaciente. Estamos acostumbrados a que todo es ya y rápido, por la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, por ahí pensar la juventud de los años 70, la juventud de los años 50, no es lo mismo que la juventud de hoy millennial, porque tiene este gran contenido de impaciencia, mucho más que antes, por esto de las tecnologías. Y chocamos, ahí está en el trabajo, con esto de que, bueno, tenés que hacer esto, pero nuestra impaciencia no nos permite ir al ritmo de, digamos, las otras generaciones. Entonces ahí hay un choque muy fuerte, como una batalla, ¿no? de querer imponer uno al otro. Y bueno, está un poco este juego, ¿no? Para entender un poco los millennials. Y también está bueno, ya que estamos, pero digo que vamos a ir primero a una pausa, ¿no? Para hablar un poquito de la generación X, ¿no? Porque primero, por un lado, tenemos acá los millennials ansiosos, multitasking, como dicen los que somos multitareas, y que tenemos esta tendencia a querer disfrutar de la vida y no adaptarnos a las nuevas formas, a las formas de trabajo tradicionales. Pero también tenemos la generación X que tiene sus virtudes y también tiene su parte conservadora, pero tenemos que entenderla también, por Tincho, el momento en que nació. déjame decir una cosa más de los millennials que a mí me ponía loco en aquel momento, es que no reconocen la autoridad formal. No les interesa nada, o sea, venía el jefe del jefe, o sea, el número uno, que un X, digamos, o sea, vos reverenciabas a la autoridad y decías, bueno, pues algo habrá hecho para llegar a ese lugar, entonces si decía hay que tirarse de cabeza al pozo, vos te tirabas, ni siquiera lo cuestionaba, era ese esquema verticalista, ¿no? Y el millennial no reconoce nada, pero absolutamente nada de todo eso, solo te va a reconocer autoridad cuando realmente le inspires desde otro lugar, no porque tenés el cargo más alto. Entonces, eso también generaba como diferencias muy dramáticas en el vínculo y en la manera de relacionarnos ahí en los ambientes laborales, ¿no? Algunos de estos críticos de los millennials dicen que la generación X, los más viejos, y los baby boomers, que son los padres de los millennials, han generado Frankensteins, los que nos critican, ¿no? De que nos han dado una crianza tan libre que ha generado esta rebeldía a la autoridad, pero también otros dicen de que es un problema de liderazgo, o sea que los millennials están mostrando que el liderazgo de las generaciones anteriores era deficiente, solamente funcionaba en un criterio de obediencia, que con los millennials ya no sirve. Así que bueno, vamos un poquito al primer corte musical y ya volvemos para hablar un poco de la generación X también, ¿no? Dale. Bueno, seguimos hablando ahora en este diálogo sobre millennials y generación X, que estamos en dificultades de convivencia en los ámbitos laborales, un poco para entender a esta generación que es la generación X, nacidos entre el año 65 y el 79. Recordemos el momento histórico,
estamos cerca del hombre que llega a la luna, pero también sucesos como el hipismo que estaba en pleno auge en la década de los 60, un momento dorado de la humanidad y de optimismo, pero seguido inmediatamente de crisis del petróleo, crisis económicas, guerra fría, el peligro de tercera guerra mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esta generación crece en un contexto de mucho pesimismo. Es como decir, digamos, del viva a la pepa y del amor revolution, la love revolution de los hippies, aparecen los yuppies, que son digamos, una caricatura contraria, que es este personaje vestido de saco y corbata que busca el éxito material e individual a cualquier costo y de la forma más rápida, ¿no? Como modelo de la generación X. Entonces, un poco esta generación es una generación también que tiene, por este contexto, un mayor pesimismo que los millennials, que es la generación de los jóvenes que están hoy en el mercado, y también una generación que tiene mucha disciplina. Obviamente, pensemos en América Latina. En momentos de crianza, la generación X, habían dictaduras. Fue un momento oscuro y difícil, entonces la palabra como disciplina y orden es una palabra, digamos, de todos los días para la generación X, que no es así justamente para la generación millennial, que es la que viene inmediatamente después, y muchas veces criadas por algunos de los X, por lo menos de los años 60 de los últimos años. En cambio, los generación X de los años 70 posiblemente van a tener más hijos, generación Z, que son los que vienen después de los millennials. Entonces, entendemos un poco de esta generación X que en el trabajo, ¿qué dicen de los millennials? Estos X típicos, no como está ahora Fabián, dicen que los millennials somos groseros, egoístas, engreídos, que somos quitters, que nos escapamos de los trabajos, no duramos nada, que no respetamos la autoridad, somos difíciles de tratar. Dicen que queremos vivir como reyes sin mover un dedo, que estamos hace 4 meses en el trabajo y ya queremos ser jefes. Y entonces, esto dice un X de un millennial, y tiene sus motivos para decirlo. Pero también, ¿qué dice un millennial de un X? Acá, según un artículo que les recomiendo leer en internet, se llama El horror de trabajar con un millennial y con un generación X. Esto es de altonivel.com.mx, es de México, y dice que los millennials también tienen la suya para responderle acá a Fabián cuando era ese jefe despótico. Dicen que los X son lentos en todo, incluyendo en tomar decisiones. Hacen juntas interminables, son cerrados y solo quieren hacer las cosas como ellos dicen. No saben disfrutar la vida. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. Solo les interesa el dinero, les gusta mandar mails en vez de un WhatsApp rápido y punto, y no hablan claro sobre cómo vamos, ni si les gusta o algo o no. Quieren que los respetemos por supuesto y por edad nada más. Todo lo hacen difícil. No saben ser líderes. Esto dice un millennial generación X. Creo que acá está el fuego, ¿no? El fuego prendido. Hay mucho para decir, pero Fabián, ¿cómo hiciste vos? Sobre todo, acá a la audiencia les cuento, Fabián está ahí, los que no lo ven, con un buzo relajado, está muy millennial. Él viene de ser un X reconvertido. ¿Cómo fue esa transformación del Fabián Fiorito, generación X, conservador, tradicional, a este más ablandado, más millennializado? Te voy a contar... ¿Qué contraste ahí que no lo están viendo los millennials con los X? Mira, yo te voy a contar algo. Yo, como te dije, todos estos choques y todas estas cosas que a mí me sonaba insolencia, todo eso porque yo también recibía todos esos calificativos y todo eso. Yo decía, pero este pendejo que acaba de entrar acá tiene el tupé de opinar. Acá para opinar tenés que estar por lo menos... Bueno, entonces yo me enojaba. O sea, la emoción que a mí me generaba esto era enojo. Hasta que me di cuenta, trabajando un poco internamente, que el enojo no era con los jóvenes que estaban participando en mis equipos de trabajo. No era con esos jóvenes rebeldes que venían a desafiar el modo en que se hacían las cosas o que nos había dado resultado hasta ese momento. El enojo era más bien conmigo. Y esto es algo que me pasa usualmente, porque yo ya en algún momento me di cuenta que cuando yo tengo sangre italiana en mis venas, entonces la verdad que cuando me enojo. Pero ya afortunadamente es muy raro que yo me enoje, pero muy raro.
pasa cada muy pocas veces. Ahora, cuando me enojo, usualmente exploro y siempre el enojo es conmigo mismo. Con algo que no hice, con algo que no vi, con algo que hice y no debería haber hecho, con algo que dije... Bueno, entonces, ¿cuál fue mi aprendizaje ahí? Yo creo que estos jovencitos insolentes, impertinentes y que venían rebeldes, me hicieron pensar y darme cuenta que en realidad, quizás muchas veces en mi vida, había tomado decisiones equivocadas. Entonces, cuando yo priorizaba mi trabajo, mis resultados económicos, mis resultados, no sé, mi empresa, el proyecto, lo que tuviese a mano en ese momento, por sobre mis vínculos, mi salud, capacitar a alguien, digamos, o sea, alguien del equipo de trabajo, digamos, quizás lo que me estaban mostrando es que ese no era el camino. Porque, está bien, conseguís un tipo de resultados, pero son resultados que no son sostenibles en el tiempo. Porque la realidad es que estás trabajando a un alto nivel de estrés, de fricción, la gente se cansa y se va, digamos, que es parte del negocio, ¿no? De ahí muchas veces en esos ambientes es la rotación permanente. Y hoy la verdad que estoy en el otro extremo y en el medio pasé también por otra experiencia en mi empresa, digamos, también lleno. El promedio de edad, cuando yo entré a mi empresa que tenía, no sé, ponele quizás unos 5, 10 años menos que ahora, si yo en ese momento ponele que haya tenido, no sé, unos 35 años, por ejemplo, y el promedio de edad era 25, 24, ¿sí? Entonces eran todos jovencitos. Sin embargo, ya ahí la cultura que se vivía era diferente. Era diferente porque mi socio, el fundador de la empresa, era muy millennial, por más que estaba en el borde entre X y millennial, digamos, entonces ya tenía... Le dicen exennial. Claro, tenía como la mezcla de X. una impronta diferente y yo empecé a aprender mucho de él y empecé a aprender mucho y cuando me abría ese aprendizaje y a por qué estos chicos a las 6 de la tarde decían, che, me voy al gimnasio y empecé a ver que eso quizás era saludable, bueno, dije, ok, será momento de cambiar también. Habré hecho macana hasta este momento, pero de acá en más quizá hay algo para aprender de estos muchachos. Y ahí yo creo que ese fue mi proceso y pude integrar algunos de estos aspectos que me gustan mucho de los millennials, pero también sin perder alguna estructura y algún orden o algunas cosas que creo que también la generación X nos ha marcado, porque somos muy trabajadores, somos muy persistentes, somos muy disciplinados, tenemos visión de mediano y largo plazo, entonces cuando nos ponemos una meta, vamos. Entonces hay como ciertas cositas que también, no pasarse de rosca, pero digo, como hay algunas cosas que están buenas. Está bueno también lo que nombrabas, esto de algunos que estaban en el border entre Millennial y X. De paso hacemos la aclaración. Ahí Julieta nos está escuchando desde Santa Fe. Ella es también del año 79, o sea que es exennial, que es lo que dicen que en el último tramo de los años 70 y los primeros 2 o 3 años de los 80 es un subgrupo que a veces está entre Millennial y Generación X. Pero recordemos, son dos generaciones muy marcadas. Dicen que el exennial es como una especie de generación X que no tiene el nivel de pesimismo que la generación X en general, pero tampoco el optimismo a full de los millennials. Y tampoco llegó tan temprano como para aprenderse a la hiperconectividad que tienen los millennials, que es una característica, ¿no? El estar todo el día mirando el teléfono, y esto que genera tanta molestia a las generaciones anteriores, ver que uno está mirando el teléfono y está haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Que esto es muy millennial, el multitasking. Y las generaciones anteriores estaban acostumbradas a hacer una cosa por vez, entonces que vos hables y estés mirando de costadito el teléfono, da la sensación de que no le estás prestando totalmente atención. Lo cual a veces debe ser cierto, pero también es una nueva costumbre que vino para quedarse. Es como que hay que convivir con ella. Por ahí, con excepciones, ¿no? Mirá que esto es importante, vamos a dejar el celular de costado. Pero no, esto trae tantos problemas, ¿no? Y el tema del celular en las empresas, que los que miran el Facebook son, digamos, motivos de apercibimiento. Y bueno, hay tantas anécdotas de esto de los millennials. Y uno de los rasgos también, voy a hablar como millennial, que soy del año 85, tengo 32 años,
Y una palabra que a mí me molestaba mucho de mi viejo, que me decía, él es baby boomer del año 58, mi papá, siempre me decía constancia y perseverancia. Constancia, como que lo más importante en la vida es la constancia y la perseverancia. A mí me parecía que no, o sea, como buen millennial atolondrado, lo más importante es hacer lo que quiero ya, y tenía esto del quiero todo ya. Y a medida que me fui metiendo en mis dones y talentos, en mis sueños, me di cuenta que si no era constante en un día, en otro día, nos generaba algo que se viera, ¿no? Este programa de radio estamos cumpliendo 4 años. Claro. Eso implicó constancia y perseverancia. Y eso se lo debo a mi viejo como consejo, y también creo que mi generación en algún punto está madurando, estamos saliendo de la juventud. Y este es un punto que te quiero preguntar a vos como millennial, Fabián. Porque yo tengo 32 años y yo no sé si ya soy adulto o debería ser adulto, porque una de las cosas que nos dicen a los millennials es que somos la generación Peter Pan, que no nunca dejamos de ser jóvenes, por inmaduros, porque no queremos crecer, no sé. Pero yo no sé si soy adulto o no, ahora con 32 años. ¿Cuándo te diste vos cuenta que eras adulto? ¿Qué implicó eso? Es una pregunta súper interesante, Tincho, porque creo que un punto de inflexión así como un hito que marca mi madurez, llamale, que uno va madurando en distintos aspectos, pero digo, uno que como que fue sopapo así, trompada, fue cuando fui padre. Entonces cuando nació, tengo 2 hijos ahora, que bueno, mi hija ya tiene 13 años, pero bueno, cuando ella nació, yo creo que ahí me cambió la cabeza, porque ahí, incluso ahí también, eso fue una de las... ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías, Fabián? 31. Ah, mira, bastante como los millennials. En ese momento yo tenía, claro, estaba empezando mi década de los 30, cuando ya sabía que iba a ser padre, y ahí ya te cambia la cabeza, digamos, porque entonces ahí me pasaban cosas como que esa locura por el trabajo, de hecho, justo estaba escribiendo la semana pasada una anécdota en el libro que estoy escribiendo y que cuento también algunas cosas. Pasa el chivo. Sí, el libro de fitness financiero, ¿no? Sí, porque estamos esperando con ansias todos. Ya va a salir. Ahora decidí meterle como algunas anécdotas y algunas pinceladas así personales, que creo que, porque en definitiva el libro es mi recorrido, o sea, es lo que fui aprendiendo, de qué me fui dando cuenta en términos financieros como para llegar de donde estaba a donde estoy. Y uno de ellos fue una cena. Yo estaba en República Dominicana, Punta Cana, ¿sí? Que cualquiera que escuche esto evoca palmeras, playa, o sea, se imagina que yo estaba laburando como un enfermo. O sea, el único momento que veía la playa era a las 6 de la mañana, porque nos levantábamos a esa hora para ir a correr media hora, nos duchábamos y chau, a las 8 estábamos en la oficina laburando, tipo hasta las 10, 11 de la noche, y después repetir durante 2 semanas. Pasé un laburo que era de 3 o 4 semanas y lo teníamos que hacer en 2. Entonces, esta locura, yo recuerdo que estaba ahí y eran las 11 de la noche, yo estaba sentado cenando con una persona que me acompañaba en ese viaje. Y yo en un momento dije, ¿qué carajo hago acá? O sea, la mamá de mi hija estaba en Buenos Aires, sola, con mi hija Beba en brazos, y yo ahí como que dije, en esta foto algo está mal, digamos, o sea, basta, va, entonces, y eso yo creo que ya fue un poco... despertar millennial. Eso fue un despertar millennial. Sí, no sé, fue un cachetazo y yo ahí dije ya, chao, esto se acabó. Y ahí empecé a desconectar de esa locura, de poner el trabajo exclusivamente, pero creo que fue porque fui padre, digamos, ¿no? Entonces ya ahí es como que empiezo a ver, y cada vez más a partir de ese momento, síntomas o signos donde, claro, me siento un poco más maduro, qué sé yo. Creo que si esto del ser padre tal vez sea, como vos decís, un momento de volvernos adultos. Para tirar un dato, el 40% de los millennials tiene hijos, y también es una generación la que más demora en tener hijos, más después de los 30 años, entre los 30 y 32 en promedio. En Europa y Estados Unidos, y en Estados Unidos es el más alto, como más de 32. Y bueno, tal vez sea ese el punto de sentirnos que estamos madurando. Yo no tengo hijos, no tengo pareja, tengo 32 años soltero, pero me creo que sigo siendo joven. Entonces seguramente en algún momento me sentiré adulto. Pero lo que importa tal vez, reflexionando sobre esta
este lado difícil de mi generación, que fuimos educados con tanta libertad, es el comprometernos con algo a largo plazo. Entonces, yo esto de la constancia, para mí fue algo que no me gustaba que me lo diga mi viejo, y después realmente lo tomé como un consejo iluminador. Y de la mano de la constancia viene otra palabra que es la favorita de la generación X, que es la disciplina. O sea, también otras palabras que no nos deben gustar a los millennials, que nos la recalquen. Y sobre todo si nos dice alguien con cara de culo que está laburando todo el día. Entonces, creo que estas pequeñas cuestiones las podemos ver así, de esta manera, ¿no? Con un poco de humor. Y en este momento, corte musical, para escuchar justamente un musical que encontré en internet. Es una comedia musical sobre millennials de Estados Unidos, de 13 minutos, en la cual muestra a una chica millennial que pierde el teléfono y de golpe golpea, digamos, la puerta a su vecino generación X. Vamos a ver un pedacito de este musical, escucharlo, y ya volvemos. Hey everyone, my name is Crystal. I'm 22, live in New York, work at a startup. And guest tonight at 8 p.m. confirmed I'm on my Bumble date. And yeah, by the way, last night we rocked at that party in Brooklyn. His profile picture is so handsome, and he works out like every day. And by the way, he's 6'3". I stalked him on Facebook, and he even has a real job. OMG, I cannot wait. I took my Xanax, now I feel like myself. My Bumble date tonight, he's sexy as hell. He's even hotter than the guy who teaches my soul cycle class on Wednesday night. Love my millennial life. I really need to text Ashley about that. Plus, I haven't checked my Insta in like 17 minutes. Where's my phone? Where did it go? It's gone! Knock, knock. Knock, knock. Hey, Jack. What happened? I heard you screaming. Are you okay? Oh, Jack. I think I lost my phone. My life is over. Is that so important? Yes, Jack. If I don't post a selfie within an hour, I might lose a follower. Selfie. What is that? Seriously? You don't know? Well, Facebook, Instagram, or Twitter, Tinder, Snapchat. What? Or Bumble, Live Me, OkCupid. No. Jack, you're the least connected person I know. And? How do you get a takeout? Here's my flip phone. How do you survive? I'll Please help help you me find find your my phone phone so so I can get back to my life. Back to your life. To your millennial life. Okay, Jack, I know that even though we're neighbors, we don't really talk that much IRL, but right now I really need your help finding my phone. Have you tried calling it? No, I don't know my number. I don't know any number, but this is an emergency. Okay, what's the emergency? Oh, I have, drinks. Work drinks. Brunch drinks that I need to, coordinate. I mean, I do have my Magic the Gathering draft. But whatever, if it's an emergency, I'll help. Let's retrace your steps. Where were you last night? I was at work. Oh, cool. I'm an accountant. It's really hard. Like, every year, it's April 15th, and everybody's like, I need you to do my taxes. And I'm like, I'm already doing so many taxes. It's crazy. Neat. I work at a startup. We're developing this newest killer app. Let me show you. I'm the boss, Cypher. I'm a really chill dude. When I was 7, I made my first billion and broke all the rules. We're developing this app. The app will get you laid and paid and bring back Harambe. Let me tell you all about it. Our app is the real shit. It's the real deal. Soon all our teams in New York and LA will have lives that are great. That 401k and new Tesla for days hanging out on yachts with a lawn in the bay. Hey, but what does it do? Who cares? Cause it's the real shit. Talking on App Store, what's the technology? Just download it. Cause it's the real shit. And then Mark Zuckerberg will finally dine with me. And here's the best part. My dad will respect me. Bueno, si ponen Millennials el musical, lo van a encontrar en inglés. Y en esta pequeña parte, dura 13 minutos, está Cristal, de 22 años, que se va a encontrar con un chico por internet con su teléfono, y resulta que se da cuenta que perdió el teléfono. Ahí empieza a alarmarse y golpea la puerta a su vecino de la generación X. La ve alarmada y ella le dice que lo perdió el teléfono, y él no entiende por qué. Y en un momento nombra la palabra selfie, el vecino no sabe qué significa selfie. Generación X.
Y ella, bueno, es así, va a documentar, digamos, musical va tomando con humor estas características de los millennials y la generación X. Ella en un momento le pide para ver un mapa y él, en lugar de sacar el teléfono, saca un mapa de verdad. Y ella después, al final digamos, del musical, va a decir de que con él aprendió a usar un mapa de verdad, no un mapa de teléfono. Así que, bueno, un poco para reírnos con este musical, vamos a ver qué le podríamos decir, Fabián, vos como generación X, a los millennials que están trabajando y que les cuesta adaptarse a tu generación. Más allá de que debe ser hoy tenerlo a Fabián, debe ser un lujo tenerlo de jefe, pero bueno, como Fabián no hay tantos, pero él comprende a sus pares generacionales, escuchá que te va a dar unos consejos, cómo podés tratarlo a tu jefe. De generación X, obviamente. Mira, yo creo que estoy cada vez más convencido de que el hombre es muy de pendular, ¿no? Entonces, y acá pasa de generación en generación, entonces yo creo que para mí veo tantos aprendizajes en mi trayecto personal a partir de mi relación y mi experiencia con millennials. De hecho, tengo un montón de amigos millennials, o sea, es terrible. Que la verdad no sé si tengo que decirle que cambien demasiado, o sea, para mí vienen a mostrar lo que tienen que mostrar, o sea, primer consejo es que nunca dejen de ser ellos mismos, eso es clave, digamos, porque ese creo que es el valor más grande que le veo, porque desde ese lugar, es que desde ese lugar se revelan y no te aceptan simplemente una autoridad formal, salvo que vos le demuestres un liderazgo. Entonces, quizás lo que hay que hacer es ser un poquito más diplomático o más político, seguir anclado en ese lugar lindo de decir, no, pará, porque tienen una información que los X estábamos muy desconectados. O sea, el X tiende a vivir en la cabeza, tiende a proyectarse de la cabeza y la manera de tener toda esa persistencia y esa cosa, el resultado, es desconectar de lo emocional. Entonces, vivís acá arriba. El millennial está más en su corazoncito, digamos, ¿no? En el propósito, en los valores, y desde ese lugar te cuestiona todo. Entonces, entender que hay que meterle un poquito de cabeza, digamos, porque te va a ir mejor, porque, digamos, por ahí te vas a tener que fumar en algún momento, algún salvaje, como yo fui, en algún momento, y esa convivencia capaz que va a ser un poco más armoniosa, pero tampoco te quedes a vivir ahí. Si no te gusta, listo, busca tu camino. Entonces, creo que hay ciertas cosas y por ahí te va a tocar encontrarte con algunos X o que ya están al límite o que aprendieron y se dieron cuenta, y que ahí vas a poder, cuando puedas conectar, ojalá puedas conectar con algún X, pero conectar realmente, porque ahí es donde se produce esa magia y esa integración y ese aprendizaje. Yo creo que hay mucho para aprender unos de otros, pero lo que les diría es: nunca dejen de ser honestos y así genuinos con ustedes mismos. Y traten de ver, traten de hacer pruebas, ¿no? A ver, ¿qué hace este muchacho? ¿En qué le aportará ser así de ordenado, ser así de disciplinado, tener ese nivel de... Y capaz que no es que tenés que hacer exactamente como el X, pero capaz que incorporando un poquitito de esa estructura. Recién Tincho hablaba de la disciplina, ¿no? Como que a algunos se le pone los pelos de punta. Bueno, hay una frase de Jim Rohn, que es un autor motivacional, un speaker súper conocido, digamos, y él hablaba de que en el tema de la disciplina uno tiene que elegir entre pagar dos precios. O sea, la decisión es tuya. O vas a pagar el precio de la disciplina o vas a pagar el precio del arrepentimiento. Y la diferencia es que la disciplina pesa poquito, unos gramos, mientras que el arrepentimiento, cagaste, pesa toneladas, digamos. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cuando vos encuentres la manera de meterle un poco de orden, disciplina y bajar, vas a ser mucho más potente. O sea, vas a tener mejores resultados, vas a lograr más cosas, digamos. Y que en el fondo los millennials queremos, intuitivamente estamos queriendo ese orden. Tal vez no lo queremos como desde afuera, o desde un liderazgo tan despótico, desde jefes mandones. Y bueno, y tal vez la generación X está como cuestionando su liderazgo con los millennials, porque ve que no sirve el mandar porque sos jefe. O sea, hay que aprender algo más, realmente a ser líderes y más que jefe, ¿no? Y acá también está bueno algunos consejitos para
para tu generación, porque por ahí nos debe estar escuchando alguien de generación X. Recordemos que tienen de 38 a 51 años y les cuesta un horror trabajar con estos millennials, que también dice acá en el artículo que nos dicen huevonials. Les cuesta un horror. Entonces, bueno, primero que dice este artículo, mirá, no piensan como tú. Respira profundo, acéptalo por una buena vez. O sea, los millennials son distintos. Aceptar la diferencia es excelente, no es mejor ni peor. Primero solamente eso, y nosotros también con ellos, ¿no? También sé paciente, y acá dice, ser paciente con ellos, pero no seas lento, porque es algo que por lo general te va a costar con los millennials, que somos una generación ansiosa. Es decir, si generás juntas de trabajo con un millennial, trata de que no duren más de 15 minutos, porque esto es algo que va a generar fastidia y va a empezar a temblar la pierna y a mirar el teléfono. Entonces, tratar que las reuniones sean breves. Eso es una. También la retroalimentación constante. Trata de decirle las cosas buenas que hizo, también las cosas malas, pero las dos, ¿no? Y una retroalimentación. Incluso una cosa que molesta a los millennials es el silencio devastador de la generación X, que no te pone ni un me gusta, ni te dice que sí ni no. No, decile algo, aunque sea sí, no, está bien, está mal, pero retroalimentar. Eso es. Después también, de vez en cuando, tratar de implementarle alguna de las ideas de estos millennials, aunque sea para hacerlos sentir cómodos, ¿no? Como para sentir que participan de la empresa, de lo que sea. Un consejo muy importante que también, de fondo, revisar el propósito de la organización nunca viene mal. Porque por lo general un punto que los millennials están mostrando es que desean trabajar en organizaciones con propósito, y que realmente sea un propósito genuino y no una careta. Y esto también puede cuestionar a la generación X que esté en la dirigencia de una organización con los altos mandos. Entonces también revisar ese propósito viene bien. Una cosa que no hagas con un millennial, si querés realmente ganarte los millennials, no le cuentes cuántas horas trabajás diciéndole, mirá que yo trabajo tantas horas al día y por eso te digo esto. Mira, eso no tiene validez con un millennial. Apoyá tu autoridad en otro lugar. Igual, en las horas en que trabajas. Yo ya no podría eso, Tincho, porque cada vez ya no laburo más. Así que bueno, ya te nos estás pasando como los millennials. Pero sí, algo importante también, como decías vos, Fabián, ¿qué le podés enseñar a un millennial? Los beneficios de la perseverancia y la disciplina. Alguien les tiene que enseñar, dice acá. Y sí, y en el fondo queremos aprender eso los millennials. Simplemente que entre tanta información, tan hiperconectados, estamos ansiosos y nos cuestan. Y también un consejito al final para generación X. Conseguiste un amigo, una amiga millennial, un novio, una novia millennial, y va a ver cómo los vas a conocer mejor y algo vas a aprender. Seguramente te vas a sentir rejuvenecido, dicen acá en este artículo. Mirá, vos sabés que... Algunos consejitos para ir ablandando en nuestra relación, ¿no? Te cuento así rápido. El otro día terminé uno de los cursos estos online que damos, y una de las recomendaciones a los que estaban haciendo era un curso de productividad. Era buscarte un mentor. O sea, de eso que vos querés desarrollarte, o eso que donde sentís que por ahí tenés una necesidad de crecer o de aprender algo, bueno, buscate a alguien que ya lo haya hecho. Que no necesariamente, pero habitualmente implica alguien más grande, digamos, porque por ahí por un tema de edad, entonces vos todavía sos jovencito. Bueno, automáticamente después que fue esa clase, una chica muy jovencita, super millennial del curso, me mandó un mail así como descontracturado: bueno, Fabi, yo quiero que vos seas mi mentor. Obvio que le dije que sí, y arrancamos toda una relación linda así de mentoreo. Pero yo también aprendo en esa relación, ¿no? De hecho, y por ahí son, como vos decís, Tincho, recién, es un Skype 15 minutos. Y entonces, mira, el tema que tengo es ahora tú, pipu, pupu, chuc, y chau. Fueron 15 minutos, claro, pero 15 minutos en 2 semanas, capaz que no volvemos a hablar. Pero le sirve mucho. Y leyendo sobre estas cosas del mentoreo, ahora encontré que se está poniendo de moda el mentoring inverso. O sea, un X mentoreado por un millennial. Y me pareció espectacular, porque en definitiva, justamente por ahí, abrirte a esa otra perspectiva, creo que es como enriquecedor, ¿no? Así que me parece que es algo a explorar también. Y siempre, y es un consejo, la otra vez en Discovery o en alguno de estos programas, que cómo caer bien a la gente. Más, cuando vos le pedís a alguien que te enseñe algo o que te haga un favor, te ganás a esa persona. Si en el trabajo te cuesta la relación con alguien, ese
jodido, esa jodida que sí, me cuesta un horror, pedile un favor, si me prestás tu lapicera, me enseñás tal cosa y después contame qué pasa. Bueno, y ahora vamos a ver el último corte musical para ver en la comedia musical de los millennials cómo se termina, y perdón que les cuente el final, enamorando a la millennial del Generación X. Vamos a ver este corte y ya volvemos. OMG. I've made a terrible mistake. I'm gonna change. I'm gonna understand her. I'm going to the Apple Store. I'm gonna purge all my technology. I'm gonna actually commit to something. I'm gonna commit millennial suicide. This is all too complicated. So confusing. Overrated. I'll get a flip phone, try to figure out how to use it. Stop wasting data after all. Delete my Instagram, my Facebook, Twitter, Snapchat, Tinder, Bumble, Live Me, OkCupid. I'll even get a real job. I'll win her back, I'll figure out each app how to install. I'll get an Instagram account. I'll grow a mustache, get some skinny jeans, sign up for yoga, inhale, exhale, doesn't matter. I'll win her back, I'll win her heart. Crystal, Jack, you're back. I deleted all of my apps, and I stopped buying artisanal shampoo, and suddenly I feel a lot better. I have so much less anxiety, and I have this thing called a savings account. Crystal, I can't believe it. I've been posting all these amazing photos online. I've connected to people from kindergarten. And I can't believe how amazing cold pressed coffee is. But you didn't have to change for me. I changed for you. Crystal, ever since I moved across the hall from you, I liked you, but I was too scared to do anything about it. And then you lost your phone. The crazy thing is, it was your phone that brought us together. Now that we've spent so much time together, I think You're ready to make your debut on my Instagram? love you. That's even better. You know, I think it really is just all about balance. And maybe we're all a little neurotic and crazy and self-obsessed, but I think we're also a lot more free to be ourselves. And if we could just get out of our own way, we could really take on the world. Hashtag no filter. Hashtag no filter. Yeah. hashtag no filter, hashtag giving it back. Hashtag I love you. Hashtag Crystal and Jack. Or screw the hashtags, we're together, now we're starting to block. Here come the likes. It's our millennial life. Hashtag no filter, hashtag we're all online. Who needs a phone book? It's a waste of our time. Interconnected and loaded, living life in the cloud. It's what we do. I love you, Jack. And I love you. And it's our life. It's our millennial Bueno, querida audiencia, aquí estamos ya al final de este programa de conversación de los millennials y la generación X entre Martín Traverso, millennial, aquí quien les habla, y Fabián Fiorito del otro lado desde Buenos Aires, el generación X. Bueno, y ahí estábamos escuchando en el corte musical al final de la comedia musical Millennials, donde Cristal, que es la millennial, se termina enamorando de su vecino generación X. Pero como se habían peleado, ella dice que para acercarse a él se borra las redes sociales, y él al revés empieza a abrir una cuenta en Instagram. Y bueno, y ahí cuando ven al final, se enamoran, se dan un beso y empiezan a cantar y decir, vamos a usar el hashtag sin filtro para esta selfie. Y lo propone él, Generación X. Bueno, ¿qué son los hashtags? Para que nos escucha, es el signo numeral y una palabra, ¿no? Para que te encuentren en las redes sociales. Muy millennial. Fabián, estamos en terreno ya de cerrar este programa. ¿Qué conclusiones sacás? ¿Qué podemos aprender los unos de los otros? Los millennials de la generación X, en tu opinión. Yo creo que podemos aprender, es infinita la cantidad de cosas que podemos aprender. La clave me parece que está en, como vos lo dijiste hace un rato, aceptar las diferencias. Desde el punto de vista de que ese X es como es, porque tuvo un contexto histórico, como explicaba Martín en el primer bloque, y ese Y es como es
también, porque viene de otro contexto diferente. Entonces, creo que aceptando esa diversidad y pudiendo conectar realmente, rescatando lo bueno que tiene, porque seguro que hay algo bueno, creo que se producen cosas muy mágicas, cosas que no creíamos que eran posibles desde el lugar de esas fricciones que se dan por ahí cuando no te permitís esto. En mi caso fue así, o sea, lo digo desde la experiencia de lo que me ha pasado. Aprendo permanentemente. Realmente sos un X que se ha ablandado. Yo conozco otros generación X muy duros y realmente sos un ejemplo, Fabián, de alguien que integró lo bueno de la generación Y o Millennial. Y también nosotros los Millennials, en mi caso yo les di mucha importancia en los últimos años a aprender la disciplina, la constancia, tener un norte. Imagínate que doy un taller que es especial para Millennials, que es el taller del propósito de vida, ¿no? Y de los dones y talentos, que tiene que ver con esto, con tener un rumbo, algo que está costando mucho a la generación Millennial. Bueno, en general a todas las generaciones, pero más a la Millennial. Así que bueno, podemos aprender lo bueno, la disciplina de la generación X, y los X pueden aprender a disfrutar un poco más de la vida como los Millennials, y que la vida no es solamente trabajar para vivir, sino vivir, y el trabajo es un elemento más, ¿no? Así que se nos ha volado el programa, Fabián. Hace tanto que no hacíamos un programa juntos, así que un gusto total. Claro, ya, tenemos que hacerlo más veces. Vamos a pensar otros temas interesantes. Dale, y lo vamos tirando. Bueno, así vamos a hacer un próximo programa. Les mando un abrazo, querida audiencia, a la FM 91.9 en Buenos Aires, a mantrafm.com.ar, a todos los que nos escuchan y los que nos vayan a escuchar después en diferido. Hasta el próximo lunes.